Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues este es el primero de los vídeos que tengo pensado hacer, uno por punto, para ir explicando un poco los conceptos más importantes del tema. Vamos a empezar con el tema 10, que es la Guerra Fría, aunque bueno, en vuestro libro creo que es el libro 12. Simplemente con esto pues quiero explicar unas cuantas cosas para que tengáis más o menos claro cuatro ideas sobre el tema, aparte de los trabajos que vayáis a hacer. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el mapa de Europa en la Guerra Fría, porque el primer punto, que es la génesis de la Guerra Fría, 1945-1947, nos vamos a centrar sobre todo en Europa. Luego ya veremos lo que ocurre en otras partes del mundo. Como veis ahí, tenemos una clara división entre la Europa occidental alineada con Estados Unidos y la Europa oriental alineada con la Unión Soviética, con ese telón de acero que, como veis ahí, dividió Alemania en la República Federal y la República Democrática y que prácticamente divide a partes iguales lo que es Europa. Como veis ahí tenemos a España que, aunque no es un país que está dentro de la órbita de Estados Unidos en un primer momento, después de la Segunda Guerra Mundial, ya que había apoyado a Hitler, como todos sabéis, a partir que va desarrollándose el régimen de Franco, como es anticomunista, va a introducirse en ese sistema occidental y va a ser un aliado estratégico de Estados Unidos, que va a permitir la supervivencia del régimen de Franco. Entonces, en cuanto a las características, lo que tenemos que tener claro es que la Guerra Fría es un sistema de relaciones internacionales que va a regir el mundo entre 1945 y 1991. Es decir, a grandes rasgos, el mundo se va a determinar por la Guerra Fría desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, en 1989, pero bueno, la ampliamos a 1991, que es cuando se acaba la URSS. Hoy vivimos en un mundo en el que Estados Unidos es la gran potencia, China puede hacerle sombra, con lo cual estamos en otro momento de discutir cuál es la principal potencia, pero en este mundo, en este momento, vamos a tener dos bloques antagónicos, Estados Unidos y la URSS. El bloque occidental, ¿por qué se va a caracterizar? Por democracia, ya veremos que no siempre, el caso de España, por ejemplo, pero sí capitalismo e ideas liberales, mientras que el bloque comunista se va a caracterizar por un sistema comunista, totalitario, en la mayoría de los casos, economía planificada por el Estado y la ideología marxista. Si recordáis, ya vimos la ideología marxista, donde se van a quedar la mayoría de los partidos comunistas, va a ser la dictadura del proletariado. No van a dar ese paso hacia la sociedad comunista, socialista. Y tenemos ahí varias formas de lucha. Carrera de armamentos, es decir, van a lanzarse a crear un gran arsenal como una forma de intimidar al otro. ¿Cuál va a ser el arma más principal de todos? La bomba nuclear, que los Estados Unidos, os acordáis y habéis leído el anterior tema, usan en la Segunda Guerra Mundial en Japón. Propaganda ideológica, servicios secretos, la CIA y la KGB, están presentes en un montón de películas, áreas de influencia, presiones políticas y económicas. En esos dos casos quiere decir que no tenían que invadir directamente los países, sino con ayudas económicas, con presiones políticas, podían hacer que un país se quedase en el bloque que ellos querían. Por ejemplo, el caso del franquismo de España. No es un país con un sistema democrático, pero como está más cerca de los postulados de Estados Unidos da una serie de ayudas, una serie de beneficios para asegurarse que España va a estar dentro de su bloque. Y por último, guerra localizada, es decir, conflictos, la guerra de Vietnam, que veremos en posteriores puntos. Ahí tenéis a Khrushchev y Kennedy, que eso lo veremos más andado el tiempo, con una viñeta que ejemplifica lo que era la Guerra Fría, un pulso entre las dos grandes potencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede? Declive de Europa. ¿Cuáles van a ser las dos superpotencias? Estados Unidos, que ya lo era antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, y la URSS. ¿Quiénes van a dejar de ser potencia? Francia, Reino Unido, Alemania, por lo menos en un primer momento. Se tienen que reconstruir, tienen que recuperar sus economías.
Y Estados Unidos y la URSS habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Pues que al fin y al cabo habían tenido un enemigo común que era la Alemania de Hitler, pero eran enemigos mortales, uno capitalista, otro comunista. Al final el enfrentamiento tenía que llegar. El primer conflicto, como tenéis ahí, 1946 en Irán, zona Oriente Medio, hay discusión sobre si Estados Unidos, la URSS, las tropas que están allí y la Unión Soviética no quiere quitar sus tropas del país. Estados Unidos al final obligará y las quitarán. Como tenéis ahí, la Guerra Fría va a ser el triunfo de la desconfianza entre las dos grandes potencias. En los países orientales, como ya hemos visto en el mapa, se va a implantar sistemas comunistas de partido único, en la mayoría de Europa Occidental, democracias liberales, aunque con presencia importante del Partido Comunista, como en Francia y en Italia, y se van a desarrollar dos doctrinas que van a marcar el transcurso de estos dos países. Uno, la doctrina Truman, que habla de la contención del comunismo, y dos, la doctrina Ganov, que lo que hace es lo mismo, contención del capitalismo, crea la Cominform, cuyo objetivo es controlar los partidos comunistas de los diferentes países. Y el primer conflicto serio de verdad de la Guerra Fría va a ser la Guerra Civil griega. Lucha entre comunistas, apoyados por la URSS, y los monárquicos, apoyados por el Reino Unido. Cada uno quiere imponer su modelo. ¿Qué sucede? Geográficamente estaba en Europa Oriental, es decir, dentro de la esfera de influencia de la Unión Soviética. Si volvemos al mapa, veis ahí que Grecia al final queda dentro de Europa Occidental. Ganan los monárquicos y gracias sobre todo a la participación del Reino Unido, que tenía un compromiso con Grecia para defenderlos, y de Estados Unidos, que entra a partir de 1947 y va a hacer que la balanza se decante hacia los monárquicos. Y como veis ahí, 1947, Europa queda dividida en dos bloques. Decimos España, queda ahí un poco al margen, pero está más lejos de la URSS que de Estados Unidos, con lo cual se irá al bloque occidental. Austria y Finlandia, que los tenéis ahí, son países neutrales, entre comillas, porque van a estar en el bloque occidental, y solo va a quedar como una pequeña excepción Yugoslavia dentro del bloque comunista, pero va a romper relaciones, no va a estar bajo la influencia directa de la URSS, sino que como ellos mismos se liberaron de Alemania, van a organizarse ellos mismos como país. Esta es la situación que tenemos. 1947, ya se han conformado los dos bloques, ahora va a ser cuando empiece la batalla de verdad. No solo de forma directa, sino también a nivel ideológico